Continuamos con nuestra serie de Jonás. Entonces, Jonás es un profeta. ¿Todos se acuerdan? Un profeta es aquella persona que compartía el mensaje de Dios a las demás personas. Un profeta era aquella persona que compartía un mensaje que viene de Dios y lo hacía público para los demás. Entonces, el libro de Jonás que usted tiene en sus Biblias forma parte de una serie de libros de profetas mayores, profetas menores, pero este libro de Jonás es un poco peculiar porque hace un énfasis en el mensajero, o sea, en el personaje, en el profeta mismo y no tanto en el mensaje. Por ejemplo, ¿recuerdan hace unos meses cuando estudiamos el libro de Malaquías? Si usted abre el libro de Malaquías, casi que de inicio a fin, es el mensaje que Dios le dio a Malaquías para compartir. En cambio, cuando leemos a Jonás, aprendemos más de los acontecimientos que él vivió. Y vemos su falencia de carácter en ciertas áreas para identificarnos y ver, nos parecemos a Jonás. Vemos también cómo él se arrepiente. Entonces, esto es un libro de un profeta un poco peculiar porque hace enfoque en la vida de él. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora en las cosas que Jonás ha experimentado? Resulta que Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive. ¿Se acuerdan eso en el capítulo 1? Entonces Jonás está aquí, esta franja aquí pequeñita es Israel, es un terreno muy, muy pequeño, pero está localizado en un punto muy clave, porque aquí está Egipto, que fue una potencia por mucho tiempo, ciudades importantes como Alejandría, y aquí arriba tenemos Mesopotamia con otros reinos poderosos como Babilonia, Persia, Asiria. En este momento Nínive es la capital de Asiria en el momento de Jonás y Dios le dice, ok Jonás, necesito que usted vaya a Nínive. Y Jonás dice, sí, pero creo que tengo una mejor idea. Creo que yo sé que es mejor. Y entonces Jonás huye de la dirección que Dios le da. Y no huye a algún lugar cerquita, no se va a Egipto, no se va por aquí a Turquía, a Grecia, no se va a Italia, sino él dice, voy a irme a lo más lejos que pueda existir y cruza todo, intenta cruzar todo el Mediterráneo larguísimo para llegar a Tarsis, que hoy en día es España. Entonces Jonás dice, yo no me voy a ir a Irak, Dios, creo que esa idea no es tan buena, reconsidéralo, creo que mi plan es mejor, voy a irme a España a comerme unas tapas. Y entonces Jonás desobedece. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no permite que Jonás se salga con las suyas. Dios interviene. ¿Y de qué manera interviene? Dice que mandó una tormenta. Y si usted lee el verbo que se usa, es literalmente mandar. O sea, imagínense todos los caribeños aquí presentes jugando pelota. Agarra una pelota y la tira. Así de poderoso es nuestro Dios. Agarra una tormenta y hace ¡pum! Entonces Jonás va en este barco y se viene esa tormenta fatal y en medio del caos, donde parece que todo está fuera de control, Dios sigue orando. Dios en realidad está trabajando. Él está utilizando esta tormenta que Él envió para detener a Jonás y para garantizar que se cumpla su voluntad. Entonces los marineros inclusive llegan a acercarse a Dios por medio de la tormenta y resulta que en un momento determinado agarran a Jonás y dicen, no, esto se va para afuera. Y en el momento que Jonás toca el agua, ¡plup!, la tormenta cesa, desaparece. Se cumple la voluntad de Dios. La razón por la que la tormenta estaba ahí era para sacar a Jonás de ese barco que iba para otro lado. Entonces, como ya se cumple su voluntad, su propósito, ¡pum!, la tormenta desaparece. Y así termina el capítulo 1. El capítulo 1 termina así. Entre tanto, el Señor había provisto. Mira qué interesante esta palabra. El Señor estaba a cargo, el Señor estaba trabajando y Él proveyó que un gran pez se tragara a Jonás. Entonces, usualmente utilizamos esta palabra proveer para algo bueno, provee alimento, provee bendiciones, provee refugio, pero Dios aquí provee que un gran pez se coma a Jonás. Interesante. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y aquí es donde nos encontramos en el capítulo 2. Jonás está atrapado en este pez, sin salida, con mucha incertidumbre, en medio de la oscuridad. Pero recordemos este pequeño gran detalle. Todo eso fue provisto por Dios. Dios sigue trabajando
en medio de este momento. Y llegamos al capítulo 2 y dice así. Entonces, Jonás, ¿qué hizo? Oró al Señor su Dios. ¿Qué otra cosa le queda para hacer a Jonás en el pez dentro de la panza de una ballena, del vientre de una ballena? Oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de pez era, pero yo de pequeño crecí con la historia de Jonás y la ballena. Y yo me acuerdo de libros infantiles con dibujitos que inclusive salía la lengua de la ballena y Jonás sentado en una silla con una fogata ahí esperando, ¿verdad? Pero la realidad yo creo que es bastante diferente de cómo se vio toda esta experiencia. Yo quiero que usted se imagine la experiencia desagradable y claustrofóbica, ¿verdad? Todas aquellas personas que no les gusta sentirse atrapado, imagínense que es estar atrapado dentro de un pez. Imagínense el olor, imagínense los líquidos pegajosos, imagínense todo lo asqueroso que pudo haber sido toda esta experiencia para Jonás. Y en ese lugar tan bajo, tan sucio, tan desesperanzador, Jonás solo puede hacer una cosa y es orar. Solamente puede hacer una cosa, ya no puede huir, ya no puede salir corriendo para España, para Tarsis, ya no puede esconderse en la bodega del barco, está acorralado y él acude al Señor. Y mira cómo ora. Primeramente dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Entonces, la manera en la que Jonás ora, y ojo a esto, todo el capítulo 2 en realidad es una oración, a excepción de un par de palabras al inicio y un par de palabras al final, es una oración. Y la manera en la que Jonás ora nos demuestra una cosa. ¿Sabes qué es esa cosa que nos demuestra? Que Jonás estaba identificado y familiarizado con las escrituras. O sea, las escrituras, específicamente los salmos, estaban tan compenetrados en su mente, en su memoria, en su corazón, que la manera en la que él ora dentro de este pez tiene demasiado eco, tiene demasiado paralelismo, tiene demasiada resonancia con los salmos. Por ejemplo, la primera frase que dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Salmo 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. ¿Pueden ver cómo hay eco de las dos cosas? ¿Cómo hay similitudes? La segunda frase dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Salmo 30, versículo 3 dice, me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Entonces, estos son tan solo 2 versículos, pero todos los versículos de todo el capítulo 2 están plagados de este lenguaje de las escrituras, de los salmos. Está saturado por estos elementos que encontramos en los salmos. Entonces, Jonás, en este lugar tan oscuro, en este momento tan difícil, está saturado de las escrituras de tal manera que lo que brota de su corazón, lo que sale en su oración, son verdades que están halladas en la palabra de Dios. Entonces yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Está tu mente también saturada de las escrituras? De tal manera que si tú estás en la aflicción, en un momento desesperante, en un momento sin esperanza, puedes agarrarte de la verdad de las palabras de Dios. ¿Eso te caracteriza a ti o no? Porque lo difícil de esto es que esto no cambia de la noche a la mañana. Esto es el fruto de un peregrinaje con Dios, de una vida de dependencia en Él, de vivir dependiente, alimentándome día a día de su palabra, de tal manera que su palabra llega a compenetrarse en mi mente, en lo que yo soy, y en esos momentos brota la verdad. Entonces, hace poco mi hijo mayor se despertó por primera vez con una pesadilla. Entonces empezó a llamar,
papi, papi. Y yo llegué y estaba asustado y dice que estaba soñando con tiburones. Y mi mente, ¿verdad? Simple fue como, papi, aquí no hay tiburones, ¿verdad? Ya, vuelvas a dormir. Pero ustedes también saben que uno como padre es muy difícil ver a un hijo sufriendo. Y él está bastante asustado, entonces lo agarré, lo alcé, me senté con él. Y en medio del susto, en medio del temor, en medio de ese temblor, de tener esa pesadilla, empezamos a recitar salmos que yo le estaba enseñando en sus 3 años. Y esos salmos empezaron a informar sus emociones y a alinearlo y a orientarlo con la verdad. El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza que me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habré de temblar, atemorizarme? Dicen otras versiones. Salmo 23, aun cuando pase por el valle más oscuro, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Salmo 18, el Señor es mi fuerza, mi fortaleza y mi salvación. Y todas estas verdades, un niño de 3 años, empezaban sus emociones a alinearse y a calmarse porque tenía algo sólido a lo cual agarrarse. Entonces mi pregunta para ti es, ¿está saturada tu mente de la verdad de las escrituras de tal manera que puedes aferrarte y puedes anclarte en sus promesas que no cambian? O cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, cuando viene la aflicción, no tienes nada que agarrar, te ahogas y no tienes un lugar donde acudir. En esos momentos de temor, de angustia, donde las emociones están como locas, las escrituras son precisamente esa luz, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es la luz que ilumina en medio de la oscuridad. En la oscuridad de este pez, donde se puede ver nada, la única luz que traía vida a Jonás eran las escrituras. Entonces en ese momento acorralado, solo, en el momento más bajo, Jonás acude a la palabra de Dios. Versículo 3. Mira lo que dice. Me arrojaste a las profundidades del mar. Ojo a esa palabra, me arrojaste. Jonás le está hablando a Dios. Y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. En medio de esta oración, Jonás está claro, está consciente, no tiene duda de que Dios ha permitido que pase lo que pasó. Él está claro de que los múltiples percances negativos que él ha enfrentado han sido permitidos y hasta orquestados por Dios. Dios permitió que la tormenta viniera, recuerden, él la mandó. Versículo 4 del capítulo 1, Él permitió eso. Y recuerden, se calmó justo cuando Jonás cayó al agua. O sea, no fue casualidad, fuiste tú, Dios. Eso es lo que está diciendo Jonás. Como inicia este versículo 3, me arrojaste. O sea, Jonás no está diciendo, fueron los marineros que me mandaron al agua, me tiraron. O fui yo mismo que me sacrifiqué y me tiré al agua. Jonás dice, tú me arrojaste. Tú estuviste en medio de todo esto, no hay casualidad, tú lo permitiste. Y aún ahí a la deriva, en el mar, donde tenía la muerte garantizada, nadie puede sobrevivir ahí en la tempestad del océano. Dios permitió que un pez lo atrapara, lo que vendría a ser como una pesadilla, vino a ser realmente el rescate por medio de un pez. Y Jonás está diciendo, wow. Tú me arrojaste, tú permitiste, tú estás en medio de todo esto. Tu mano está en medio de todo esto, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de lo asqueroso que es estar aquí metido. Yo sigo estando en tus manos. Eso es lo que Jonás está diciendo. La historia de Jonás, aún esta desobediencia en las manos de Dios, fue un instrumento para los marineros, para la propia vida de Jonás, y aún nosotros, muchísimos siglos después, seguimos aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque Dios estuvo obrando y en control, y Él está escribiendo esta historia. Versículo 4. Entonces dije, oh Señor,
me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me expulsaste de tu presencia, dice Jonás. Entonces, un elemento que también está bastante presente en este libro y particularmente en el capítulo 2 es un montón de ironías, de cosas como que no calzan. Por ejemplo, el profeta de Dios desobedece a Dios. Eso como que no calza. El profeta de Dios más bien debería obedecer a Dios. Y los marineros paganos sí obedecen a Dios. O sea, como que, ¿cómo es? Hay mucha ironía aquí. Y en este versículo 4 encontramos una ironía más. Pongan atención. Jonás, o recordemos, Jonás quería huir de Dios. ¿Se acuerdan? Él estaba decidido a no huir más o menos, sino a huir lejos. Y ahora que finalmente, digamos, parece estar lejos del propósito de Dios, que era ir a Nínive, ahora se pone a quejarse que Dios lo expulsó de su presencia. ¿Ven la ironía? Por un lado, querías irte y ahora que te sientes expulsado, estás triste. Como que no hay mucho sentido. Pero esta es la manera en la que Jonás está concluyendo él mismo en su mente lo siguiente. Le está diciendo, fue una pésima idea. Qué tonto que soy. Qué baboso. ¿Cómo se me ocurrió que yo iba a poder esconderme del Dios que creó este océano al meterme en el océano? ¿Cómo yo imaginé que el Dios que creó todo no me iba a ver escondido en ese barco? Ay, ¿cómo? ¿Cómo se me ocurrió? Qué decisión tan ridícula, qué decisión tan torpe. Y eso se me viene a la mente como cuando mis hijos quieren esconderse de mí, estamos jugando y se esconden detrás de una cortina en la ventana y se están riendo ahí. Creen que no los veo. Y se ven las manos ahí moviéndose. Es infantil, es inocente, es ingenuo lo que Jonás está haciendo. Pensando que puede huir y esconderse del Dios que todo lo ve. Y él está cayendo en cuenta y dice, wow, ¿cómo pensé que podía esconderme de Dios? Y a la vez, con esta frase de me has expulsado de tu presencia, Jonás está describiendo esta experiencia tan difícil dentro del pez, la está describiendo como la muerte misma. O sea, él está diciendo, estar en este pez es como estar encerrado en la tumba misma. Estoy muerto. Y hasta cierto punto, esto es verdad. Jonás está técnicamente muerto. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde él está no hay escapatoria. ¿Quién podría rescatar a Jonás? No hay localización de WhatsApp, no, el pez no tiene GPS, nadie puede, no dice que alguien sabía lo que le pasó a Jonás. Aún si se orquesta una ah, cuadrilla de rescate para ir a buscar a Jonás, ¿cómo vamos a dar con el pez que se tragó a Jonás en ese océano tan gigante? Entonces lo que Jonás está diciendo es, estoy muerto, hasta aquí llegué, no hay salida. Y todas estas imágenes, todo este simbolismo nos está apuntando a que nosotros lleguemos a una conclusión y es la siguiente. Jonás está en el lugar más lejano que existe. Jonás está en el lugar más oscuro que existe. Jonás está en el lugar más inaccesible que existe. O sea, es imposible imaginar un escenario más remoto. Y Jonás está ahí y él continúa describiendo esta experiencia, lo perdido, lo hundido, lo lejos que está. En el versículo 5 dice, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Versículo 6, me hundí hasta las raíces de las montañas. Escuche la profundidad, estoy lejísimos, estoy súper descendiendo lo más profundo. Es imposible que alguien sepa que estoy aquí, es imposible que alguien me rescate. Me hundí hasta las raíces de las montañas, quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Él está diciendo, de aquí no salgo, hasta aquí llegué. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo
templo. Entonces, una vez más, Jonás está en el lugar más remoto, más desesperanzador del mundo, dentro del vientre de un pez, en las profundidades del océano, y él lo describe con muchas maneras. En la tierra de los muertos, dice el versículo 2, expulsado de la presencia de Dios, dice el versículo 4, hundido hasta las raíces de las montañas, dice el versículo 6. Y aún estando tan profundo, estando tan lejos, aún en ese lugar, Dios escucha su oración. Aún estando en lo más abajo que se puede llegar, no es un lugar tan lejos como para que Dios no escuche su oración sincera. Y esta idea de la oración me explota la cabeza, o sea, no puedo dimensionarla. Piensen esto, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que sostiene el universo en sus manos, que manda una tormenta como tirar algo, una pelota, quien los peces le obedecen, el Dios que no necesita absolutamente nada de ti ni de mí, el Dios al que no podemos ofrecerle nada, aun si juntamos todo nuestro dinero, todas nuestras posesiones, todo lo que somos y se lo atraemos a Él no lo necesita. Así de grande es ese Dios y aún así ese Dios inclina su oído para escucharnos, para poner atención a lo que tenemos que decirle. ¿Has pensado en lo extremadamente gigante que es esa idea? Dios no te necesita. Dios no necesita nada de ti, ni tu oración misma, pero inclina su oído para escucharte. No importa en qué situación estés, no importa en qué condición, siempre y cuando vengas a Él con un corazón sincero, siempre y cuando vengas a Él buscándolo de todo corazón, Él escucha tu oración. ¿Has escuchado la frase tocar fondo? Jonás aquí está tocando el fondo, más abajo, más profundo que existe. Y es precisamente por esa experiencia donde toca fondo que se genera un punto de inflexión en su vida, que trae un cambio de perspectiva. Es precisamente porque Jonás tocó fondo que ahora finalmente su espíritu adormecido ha despertado. Él dice, cuando la vida se me escapaba, o sea, llegué a lo más bajo, cuando parecía que estaba preso por las garras de la muerte, recordé al Señor y el Señor me escuchó, me arrebató, me salvó. Entonces, hasta este momento, Jonás no había hecho una cosa más que huir de Dios, que ignorar a Dios, que hacerse el loco con Dios, que hacerse como el que no es con Él, como que sí, sí, sí. Pero ahora, en este momento donde tocó fondo, donde está en lo más oscuro y bajo, esta oración misma es la prueba de que ahora Él sí está buscando a Dios sinceramente y está dispuesto a obedecerle. Entonces, yo creo que en este salón, hay muchas personas que cuando escuchamos eso nos identificamos y decimos, yo también toqué fondo, llegué al punto más oscuro y en ese lugar donde no tenía fuerzas ni para levantarme, en ese lugar donde nadie me extendió la mano, en ese lugar sin salida, Dios me escuchó, Dios me rescató. Y llegué a ser consciente de lo que había estado ignorando por tanto tiempo, y es que le necesito. Y acudí a Él con una oración sincera. Esa es la historia de mi vida misma. Tal vez yo no fui tragado por un pez, pero el peso de mi pecado me estaba asfixiando también. Estaba preso y la condena que me esperaba era la muerte misma. Y en ese lugar tan oscuro, en ese lugar tan solo, el Señor me rescató, me perdonó y me salvó. Entonces quiero decirte a ti, si tú hoy mismo estás en ese lugar de tocar fondo, donde no hay un lugar donde ir, aun si sientes que no eres merecedor de que Dios te escuche, aun si crees que no eres merecedor de ir a Él, porque es cierto, no eres merecedor, pero aún así ni tu pecado mismo te puede separar de Dios. Solo ven a Él con una oración sincera que demuestre que eres consciente de tu profunda necesidad por Él.
Mira lo que dice el versículo 8. Dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Volvemos con las ironías. Volvemos con las cosas como que, ¿cómo, Jonás? Porque Jonás dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a Dios. Y yo le digo, Jonás, ¿y usted qué hizo todo el capítulo 1? No hizo otra cosa más que darle la espalda a Dios, a todo lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, ¿de dónde ahora sacas la fuerza para ahora sí comportarte como profeta y empezar a predicar de que no adoren dioses falsos? Y yo creo que aquí pasa algo interesante. Muchos de nosotros nos podemos parecer a Jonás en este aspecto, donde podemos decir, los que adoran a dioses falsos y andan con brujerías o con el tarot o viendo los astros o siguiendo la cosa que usted se imagine, esos sí le dan la espalda a Dios. Pero ¿saben qué hacemos todos nosotros cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Saben qué estamos haciendo? Le estamos dando la espalda a Dios. Cuando nos hacemos los de la vista gorda en ciertas cosas, le estamos dando la espalda a Dios. Entonces también le estamos rindiendo culto a otro Dios. Le estamos rindiendo culto al Dios de yo mismo. Estamos adorando mi comodidad. Estamos sirviendo mi control, mis planes, mi reino, yo y yo. Entonces Jonás dice, hay dos maneras de vivir. O adorando a esos dioses falsos y dándole la espalda a Dios, o sirviendo verdaderamente al Dios verdadero. Y eso es lo que Jonás ahora está determinado a hacer. Mira lo que dice el versículo 9. Pero yo, hay un contraste, no quiero servir a esos dioses falsos, no quiero darle la espalda a Dios. Ahora yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Quiero cumplir mis promesas. ¿Saben por qué? Pues mi salvación viene solo del Señor. Eso es lo que Jonás está diciendo. Entonces, él está determinado a vivir, dado que tocó fondo y vivió tantas experiencias difíciles. Ahora él dice, hey, yo quiero vivir una vida devota, dedicada y esmerada al Señor. Pero no de la boca para afuera, porque de la boca para afuera es muy fácil decir ciertas cosas de que sí, yo quiero servir a Dios y sí, yo quiero cumplir mis promesas y obedecerle. Sí, pero de la boca para afuera es muy fácil, pero ¿qué pasa si nos preguntamos qué verdaderamente agrada a Dios? ¿Qué verdaderamente es lo que agrada a Dios? Juan, capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, ¿cómo traemos sacrificios a Dios? Obedeciendo. No es solo palabras para afuera, no es solamente alzando las manos, no es solamente diciendo bendiciones, sino que nuestro estilo de vida de obediencia es lo que verdaderamente agrada a Dios. Romanos 12, ahí el inicio dice, entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿cómo ofrecemos sacrificios a Dios? Con una entrega, viviendo un estilo de vida de entrega, de obediencia, de fidelidad. Eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Y Jonás ahora está determinado a vivir de esa manera. Y nosotros, ¿cómo vivimos un estilo de vida de entrega, de obediencia, de fidelidad? Bueno, hay muchas maneras, congregándonos fielmente, esencial, básico, pero para algunos eso es como, o sea, que 2 veces al mes no es suficiente. No, congregándonos fielmente, escuchando la palabra con otros creyentes, dependientes en la oración, dependientes en las escrituras, siendo generosos con la iglesia, con otros, siendo hospitalarios, abriendo las puertas de la casa, de mi vida, para interesarme en los intereses de los demás, no solo los míos, asumiendo nuestra responsabilidad como padres, no haciéndonos la vista gorda con lo que nuestros hijos hacen o no hacen, con nuestro matrimonio. Todas esas cosas son distintas maneras en las que podemos vivir entregados, en obediencia,
siendo fieles a Dios. Entonces el punto es este, permaneciendo fiel a Dios y no excluyéndolo de ciertas áreas de nuestra vida. Y yo creo que ese es el problema. Porque muchos de nosotros queremos decir lo siguiente: Dios, mire, en esto sí me parece ir a Nínive, ahí yo sí voy, pero en ciertas otras cosas yo mejor agarro y me voy para Tarsis. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto es la persona que dice, no, eso de cantar en la iglesia, eso a mí me gusta. Especialmente cuando canta la muchacha que me gusta y cantan la canción que me gusta, ahí sí, ahí estoy yo. Eso sí me gusta. Pero ser generoso, que se metan con mis recursos, no, eso no estoy tan de acuerdo. Yo en eso me voy para Tarsis. O es la persona que dice, no, venir a la iglesia me gusta, aquí hay cafecito y me cuidan a mis niños, entonces imagínense, babysitter gratis, eso me gusta, ahí yo voy todos los domingos. Pero la idea de vivir una sexualidad que agrade a Dios, no, eso es muy anticuado. Ya eso pasó de moda. Yo vivo la sexualidad como yo quiero vivirla. Entonces, agarramos lo que queremos y desechamos lo que no nos gusta, lo que no nos conviene. Nos vamos a Nínive en ciertas cosas y en ciertas otras nos vamos para Tarsis. Y Jonás dice, yo estoy cansado de vivir así. Yo estoy cansado de yo creerme el que juzga qué es bueno y qué es malo. Yo ahora quiero vivir solamente para ti. Quiero vivir en entrega, en obediencia y en fidelidad para ti. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué voy a vivir así? Pues la salvación viene solo del Señor. Entonces, si la salvación viene solo del Señor, ¿cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo voy a vivir para mí mismo si yo no puedo salvarme? Eso no tiene sentido. Entonces, la salvación proviene solo del Señor. Profundicemos y definamos un poco este concepto de salvación. La salvación, en términos generales, es la liberación del peligro. Entonces, en las escrituras encontramos distintos contextos donde se utiliza esta palabra salvación. Por ejemplo, los salvó de la opresión de ejércitos, en el libro de Jueces, por ejemplo. O los salvó de las dificultades de la persecución, como David, cuando lo andaban persiguiendo en los salmos, dice, me salvaste. Los salvó de enfermedades, cuando Jesús sana a distintas personas en los evangelios. Nos salvó del pecado. Lo encontramos en el libro, carta de Romanos. Entonces podemos decir que la palabra salvación tiene una manera de describirse físicamente, pero también hablamos de una salvación espiritual. Y en este relato que hemos visto hasta ahora, hemos visto de todo un poco. Dios salvó físicamente a los marineros. Ellos iban a morir por medio de la tormenta y Él los salvó. Dios salvó físicamente a Jonás. Estaba a la deriva en el océano y por medio de un pez lo salvó, por medio de un pez lo rescató. Pero Dios también ha salvado espiritualmente a los marineros. Cuando ellos creyeron, el capítulo 1 termina diciendo que ellos prometieron servirle. Y ahora, dentro del pez, Dios está salvando a Jonás cuando abre sus ojos espirituales y le permite ver la profunda necesidad que él tiene por Dios. Entonces, la salvación viene solo del Señor. Esta es una verdad que trasciende el tiempo. O sea, es una verdad para Jonás, para los marineros, pero es una verdad para nosotros hoy también. ¿Saben por qué? Porque todos aquí presentes, codea al de la derecha, codea al de la izquierda, todos somos merecedores del peligro más terrible y desgarrador y aterrorizante que existe. Todos merecemos la muerte eterna, el infierno, ser presos por la muerte misma. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero Cristo nos ha ofrecido salvación, o sea, liberación de ese peligro eterno por medio de su gracia. Cuando Cristo descendió, murió y resucitó en esa cruz, Él venció el poder de la muerte y nos abrió un espacio para que tengamos esta salvación, esta liberación del peligro de esta muerte eterna.
Entonces, mira las cosas como son. Jesús mismo en Mateo 12 utiliza la historia de Jonás para describir cómo él iba a traer la salvación a todo el que cree. Mateo 12, versículo 38, varios maestros religiosos le están diciendo, Jesús, si eres verdad, Jesús, haz una señal. Y andaban ahí molestando como siempre. Y versículo 39, Jesús dice, la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Ujú. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces, al igual que Jonás, Jesús pareció estar atrapado por la muerte. Al igual que Jonás, Jesús pareció estar vencido en una tumba, sin escapatoria, sin salida, en lo más profundo. Estaba acorralado por la muerte misma y justo cuando parecía que había quedado derrotado, justo cuando parecía que su misión había fracasado, justo cuando parecía que no iba a cumplir su palabra, Él resucitó y venció el pecado para siempre. La muerte pensó tener atrapado a Jesús. La muerte pensó tener neutralizado a Jesús, de igual manera como la ballena tenía acaparado, cautivo a Jonás, pero más bien fue la muerte misma quien fue devorada, aniquilada, derrotada, anulada para siempre. Piensen esto, la muerte pensó haber atrapado a Jesús, pero fue la muerte misma quien fue devorada. 1 Corintios 15, 54 dice, la muerte es devorada en victoria. Fíjense esto, la muerte fue comida. Parecía que Jesús fue conmigo, pero la muerte fue devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? A ver, que andabas hablando, diciendo buscando aquí conflicto, tanto que pretendías ser poderosa. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Fuiste derrotada por la resurrección de Cristo. Y al Cristo haber resucitado, ahora nos ofrece salvación. Nos ofrece salvación, pues la salvación es de Él. Él es el que la da, Él es el que la otorga, a Él le pertenece y Él ofrece esta salvación para todos los que van a Él. Romanos 8, capítulo 1 dice que no hay condenación para quien está en Cristo, pues la salvación proviene de Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja de correr de Él. Deja de huir de Él y más bien búscale con un corazón sincero. El capítulo termina así. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y se acabó la historia hasta hoy. Entonces se manifiesta la soberanía de Dios una vez más al decirle, pez escupa, y el pez escupa. Y Jonás, piensa en esto. Jonás, estoy seguro que jamás se imaginó volver a ver la luz del sol algún día. Después de estar ahí atrapado. Ni en sus sueños más lejanos se imaginó lo que iba a pasar. Pero no era lo que él creía que iba a pasar, no era lo que él esperaba que iba a pasar, era lo que Dios tenía establecido que iba a pasar. Porque al final del día no se iba a cumplir la voluntad de Jonás, se va a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Entonces, para terminar, creo que esta oración de Jonás nos da muchos temas que podemos aprender y meditar, estar saturados por las escrituras, entre otros temas, pero me gustaría terminar haciendo énfasis o hincapié en la oración. Porque el capítulo entero es una oración. Entonces piensa en esto. La revelación que Dios nos dio de quién es Él a nosotros por medio de las escrituras incluye la oración de un tal Jonás. Y al igual como está la oración de este tal Jonás, hay muchas otras oraciones en las escrituras. Entonces, ¿cuál será el punto de todo esto? Que usted y yo entendamos que la oración es importante.
Que usted y yo entendamos que la oración tiene que distinguirnos como creyentes. Entonces quiero darte dos ángulos. El primer ángulo es, si tú no conoces al Señor, te has escuchado algo y tú vienes a la iglesia, lo que te quiero decir es lo siguiente: Dios escucha la oración sincera de quienes lo buscan de todo corazón. Dios puede escucharte. No importa en qué situación estés, no importa qué tan indigno creas que eres, porque en realidad eres bien indigno, pero no se trata de qué tan indigno eres, se trata de su gracia y su misericordia. Y en el lugar donde estés, si giras y buscas al Señor con una oración sincera, Él te va a escuchar. Deja de huir, más bien búscale. Y el segundo ángulo de perspectiva es para todos aquellos que ya le conocemos y que hemos recibido esa salvación que Él otorga. Yo te quiero recordar, la oración tiene que ser algo clave en tu vida. La oración debe distinguir tu vida, no como algo que hacemos para marcar un check y para salir del paso. Esto no se trata de que si no oro antes de comer, Dios se va a enojar y esto va a estar mal. O que no me puedo dormir en paz en la noche si no hago una oracioncita rápida porque eso está mal y Dios está viendo quién ora y quién no ora. Dios no necesita tu oración. No se trata de algo que marcas un check. Más bien tu vida de oración refleja qué tanto tú dependes de Él. Si tu vida de oración es robusta y es constante, eso refleja una cosa: que tú confías en Él, que tú le buscas para tomar cada paso en tu vida. Pero si tu vida de oración es inconstante, es floja, es vacía, eso demuestra y refleja una cosa: que tú confías en ti mismo, que tú confías en tu dinero, en tu trabajo, en tu capacidad, en tu fuerza. Consideremos la oración como lo que es una enorme bendición. Hablar con el Dios de cielo y tierra, y que eso sea algo que distinga nuestras vidas y que nos caracterice como iglesia. Entonces, quiero comentarte que al terminar este servicio, en el lobby va a haber un material de oración que yo quiero animarte a que tú agarres y te lleves. Y si tú dices honestamente, hey, mi oración es gracias Dios por los alimentos, amén, esto te puede ayudar a fortalecer este músculo. Hay versículos que nos hablan de la oración, hay un tiempo para escribir peticiones, escribir agradecimientos, confesar tus pecados en oración. Entonces no dejes la oportunidad de irte hoy sin este diario devocional de oración, y que como iglesia podamos ser realmente intencionales en la oración, en depender en Él y no depender en nosotros mismos. Oremos juntos. Padre, te doy gracias porque aún siendo todopoderoso y no necesitando nada de nosotros, tú inclinas tu oído. Y eso, Señor, solo habla de tu gracia, solo habla de tu misericordia. Padre, te quiero dar gracias porque descendiste al abismo de la muerte por 3 días y 3 noches, con un propósito en mente. Ir a glorificar al Padre al darnos salvación a nosotros, quien no la merecíamos. Señor, te doy gracias porque en ti encontramos esa salvación, esa liberación del peligro de la muerte eterna. Y ahora, como resultado de eso, Padre, quiero pedirte que nos ayudes a vivir vidas que te honren, vidas marcadas por la obediencia, por la entrega, por la fidelidad. Señor, te amamos, y no queremos vivir para nosotros mismos, queremos vivir honrando y sirviéndote solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.